Bueno, buenas tardes a todos. Buenas noches. Le damos la bienvenida a todos a una clase más de los evangelios. Y para mí es un verdadero gusto, un placer, una satisfacción muy hermosa, espiritualmente hablando, de poder compartir con ustedes estas enseñanzas del Señor Jesús. Y todo con el propósito de que nosotros podamos entender la palabra de Dios de una mejor manera cuando la leamos por nosotros mismos. Podamos darnos cuenta de algunas cosas que a veces en la Biblia no se nos explica, ¿verdad? Y es bien, y por eso estamos teniendo estas clases, para poderlas entender de una mejor manera. Y la semana pasada estudiamos acerca de que Jesús no vino a abrogar la ley, no vino a ignorar la ley, no vino a pasarla por alto, sino que todo lo contrario, él vino a cumplir todo lo que se había escrito de él en la ley, que son los 5 libros de Moisés. A eso se le llamaba la ley. Y los profetas. Y decíamos que son 2 testigos. La ley es un testigo, los profetas es otro testigo, que testificaron del plan de Dios que él iba a enviar a su Hijo, al Salvador, Cristo. Y cuando Jesús llegó, dijo, bueno, estos testigos hablaron de mí, y yo aquí estoy cumpliendo la promesa del Padre, que ya llegué y vengo a enseñarles y a traerles la bendición prometida por Dios. Que Dios le prometió a Abraham que en uno de sus simiente iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Eso está en la ley, está en Génesis, ¿verdad? Y también le dijo a la serpiente que uno de la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza. Claro, de manera poética le estaba diciendo que iba a destruir el poder del enemigo, ¿verdad? Satanás. Y así muchas cosas, ¿verdad? Que se escribieron de Jesús. Al llegar Jesús, viene a cumplir. Y en los profetas también se habló de que una virgen iba a tener un hijo, ¿verdad? Y que iba a ser llevado como cordero al matadero. Y hay tantas cosas escritas de Jesús en los profetas que iban a nacer en Belén y tantas cosas, ¿verdad? Por eso Mateo menciona 12 veces en su evangelio para que se cumpliera la escritura, para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta fulano o sotano. Y así Mateo está explicando que esos testigos que son la ley y son los profetas cumplieron el propósito de Dios, y ahí se está cumpliendo con la presencia de Jesús. Bueno, la semana pasada vimos de que Jesús magnifica la ley, o sea, la explica de una manera más amplia para que la gente la pueda entender, todo lo que era el propósito original de Dios. Jesús lo está explicando. Y él habló del homicidio. ¿Sí, hermanita? Hermano, José, ¿en qué versículo estamos? Bueno, ahora vamos a empezar en el versículo 33, pero estoy dando un repaso de lo que vimos la clase pasada. Vamos a empezar en el 33, pero estoy repasando lo de la semana pasada. ¿Qué libro? Mateo, capítulo 5, 33. Ahí vamos a empezar hoy la clase. Amén. Pero ahorita estoy dando un repaso de lo que vimos. Perfecto. Habló del homicidio Jesús y explicamos de que el homicidio comenzaba con la maldad que hay en el corazón, ¿verdad? Y habló del odio, habló de la ofensa que se le hace al prójimo, de la maldición, ¿verdad? Y todo eso es parte del mismo pecado. Porque cuando una persona la ofendemos, la estamos atacando. Estamos atacando su dignidad, ¿verdad? Entonces va mucho más allá del solo con el hecho de darle un balazo, ¿verdad? o darle una puñalada, ¿verdad? Va mucho más allá el pecado. El pecado va con las malas intenciones, con ofender la dignidad de la persona. Y lo que Jesús vino a enseñar es que el ser humano
tiene dignidad porque es creado a imagen y semejanza de Dios. Así que tengamos cuidado cuando nosotros lastimamos a alguien, estamos lastimando a alguien hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces es lo que Jesús vino a resaltar. Luego hablamos del adulterio, que el adulterio empezaba con un deseo, ¿verdad? Entraba por el ojo y luego se iba al corazón o a la mente y ahí se iba creando una fantasía, algo en la mente donde empezaba a desear a aquella persona, ¿verdad? Y al final pues terminaba con el acto, ¿verdad? Con el acto. Pero en la época de Jesús sabíamos que la gente pensaba que con desear a otra persona o tener una mente lujuriosa con una persona, pues que no era pecado, ¿verdad? No era nada malo. Pero Jesús da a entender de que es tan malo el deseo como la acción. Entonces Jesús viene a mostrar eso, ¿verdad? Que el adulterio primero comienza en el ojo y luego va a la mente y luego pues se lleva a la práctica, ¿verdad? Pero el problema está de que comienza con un deseo. Y Jesús dice que ese deseo hay que erradicarlo. Tenemos que buscar la manera de que ese deseo no ofenda a Dios. Otra vez, porque el adulterio es infidelidad. Y nosotros somos creados a imagen y semejanza de un Dios fiel. El adulterio mancha la imagen de Dios, porque Dios es fiel, ¿verdad? Así que eso es lo que estábamos viendo la semana pasada. También hablamos del divorcio y explicábamos que en Mateo 19, capítulo 19, Jesús explica mucho más del divorcio. De que no se puede divorciar a una persona por cualquier causa, ¿verdad? Cuando decimos que no se puede divorciar por cualquier causa, estamos hablando dentro del contexto del reino de los cielos, ¿verdad? Si tú vas a pertenecer al reino de los cielos, debes de valorar altamente tu matrimonio, porque Jesús lo explica en Mateo 19, de que ya no son dos más, sino uno, ¿verdad? Cuando se une la pareja en matrimonio, se convierte en una unidad. Entonces, ese matrimonio refleja, hermanos, aunque no lo dijimos la semana pasada, pero refleja la Trinidad. Fíjense, la unión que tiene Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es una unión. Son tres, pero son uno. Entonces, el matrimonio es cuando lo explica Jesús, dice, ya no son dos, sino uno, ¿verdad? O sea que se convierte en una unidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y ahora llegamos al capítulo, vamos a ver quién está entrando, quién más. Bueno, seguimos. Entonces, estamos viendo, tengo dos veces a Lili Caldera. Tres calderas tengo aquí. Okay. Bueno, vamos a seguir. El asunto es de que ahora vamos a seguir con la cuarta cosa que el Señor Jesús mencionó, y él mencionó acerca de los juramentos. Sí, los judíos, para garantizar que estaban diciendo la verdad, los judíos en su época, en la época de Jesús, y aún antes, usaban como base a Dios, juraban en nombre de Dios. Cuando iban a hacer un trato, con alguien, ellos decían, no, pues en el nombre de Dios, yo te prometo que te voy a pagar, o yo voy a cumplir lo que te digo, en fin. Y usaban el nombre de Dios, o juraban en nombre de Dios, o cosas relacionadas con Dios, porque a veces juraban por el templo. Juraban por el templo porque dice ahí es la casa de Dios, como algo sagrado lo miraban. Y así usaban ese tipo de promesas cuando hacían sus tratos, ¿verdad? Dando a entender de que ellos eran gente de confianza, ¿verdad? Pero Jesús dice, dice, no deben de usar el nombre de Dios, dice.
porque ustedes en realidad nada más lo usan como para aparentar que son cercanos a Dios, que son personas de confianza. Cuando en realidad, dice Jesús, si tú fueras una persona de confianza, tuvieras un buen testimonio, no necesitas usar a Dios, porque tu testimonio da fe de que eres una persona honorable, honrada. Entonces Jesús dice que esto lo usaba la gente de manera muy simple, ¿verdad? Metía a Dios en sus negocios y generalmente lo hacían porque eran personas que no se les tenía confianza. En otras palabras, era una artimaña nada más para hacer tratos, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, dijo, no, esto no está bueno. Y Jesús quita esta práctica, la prohíbe, ¿verdad? Si usted lee aquí en el versículo, dice aquí en vamos a ver aquí, el versículo 33, también han dicho que, también han oído, perdón, que se dijo a sus antepasados, no faltes a tus juramentos, sino cumple con tus promesas al Señor. Una cosa era una promesa al Señor y otra cosa era una promesa entre dos personas y que metieran al Señor en medio. Dice, si tú le haces una promesa a Dios, es algo entre tú y Dios, ¿verdad? Pero cuando tú haces un trato con otra persona, no metas a Dios, porque Dios no tiene nada que ver con tus asuntos personales, con tus negocios, que generalmente, pues, cuando se hacían tratos, el ser humano siempre trata de sacar ventaja uno del otro, ¿verdad? Entonces, por eso dice Jesús, no. Dios no es cómplice de las trampas, Dios no es cómplice del pecado, ¿verdad? Dios no es cómplice de las mentiras. Así que no lo metan, ¿verdad? O sea, y es lo que está diciendo acá. El verso 34 dice, pero yo les digo, dice Jesús, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco juren por su cabeza, de la propia, ¿verdad? Porque no puedes hacer ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Si yo te digo, sí, te voy a cumplir lo que te prometo, pero yo en el fondo sé que no lo voy a hacer. Estoy actuando mal, ¿verdad? No soy una persona sincera, honesta, transparente. Entonces una persona así es una persona falsa, una persona que no es de confiar. Y en el reino de Dios, lo que Dios quiere es que nosotros seamos personas íntegras, seamos personas honestas, honorables, sinceras. Si no podemos hacer algo, decir, no puedo, discúlpame, no puedo. No lo puedo hacer, no puedo cumplir, no puedo meterme a una deuda que no puedo pagar. Decir un ejemplo, ¿verdad? No te puedo comprar tal cosa porque no te voy a poder pagar. Soy ejemplo que estoy poniendo nada más, ¿verdad? Pero ahí se usaba esto, era algo muy común. Y Jesús dice, mejor no metan a Dios en sus asuntos. Mejor sean honestos, sean personas sinceras, honestas. Dice, cuando ustedes digan sí, que se comprometan, cumplan. Y si no pueden cumplir, mejor digan no. No me comprometo porque yo sé que no voy a poder cumplir o te puedo quedar muy mal. Entonces, es lo que aconseja, que nosotros como cristianos seamos así, de palabra, ya sea así o no, pero que sea una palabra sincera, ¿verdad? Luego, pasa a la que sigue, que es el ojo por ojo. Y esto habla de la venganza, de querérselas cobrar, como decimos nosotros, ¿verdad? Como cuando algo pasa y uno dice, bueno, pues
En la ley de Moisés había una ley o una cláusula, ¿verdad? Donde se permitía de que cuando alguien es, por decirles algo, ¿verdad? Si alguien accidentalmente mataba un chivo, una vaca, una oveja, accidentalmente, ¿verdad? Esa persona se comprometía a pagar eso. En la ley decía que tenías que pagar los daños que tú hayas hecho. Entonces, hay personas que no se hacían responsables de sus actos, ¿verdad? Entonces, a veces las personas se las tenían que cobrar personalmente, ¿verdad? Y se hacía un pleito más grande y eso es lo que el Señor Jesús dice, ¿verdad? Que nosotros debemos de ser responsables. Es lo que dice el versículo. Vamos a ver qué dice. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que les haga mal, ¿verdad? Y luego voy a explicar en 3 áreas. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, dice, vuélvele también la otra o preséntale la otra. Pero esta bofetada se cree que es una bofetada dada así. Para que una persona que está enfrente de ti, si te da una bofetada así, te va a dar en la mejilla izquierda. Pero aquí Jesús dice en la mejilla derecha, o sea que y este era un insulto. Cuando alguien te hacía así con la mano y te daba, no tenía que ser fuerte, pero te daba así con la mano al revés. Era un insulto feo. Era una humillación, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir. Si alguien te insulta, dice Jesús, te reta, te desafía y te provoca, que quiere hacerte pelear, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir aquí. No es que te den una bofetada porque fuiste grosero. Si fuiste grosero y te dieron una bofetada es porque te lo merecías. ¿Verdad? Pero aquí está hablando de alguien que te insulta, que te quiere humillar, que te quiere tratar así como basura, ¿verdad? Que no te está respetando tu dignidad humana. Eso quiere decir Jesús. Si una persona es así, una persona de malos sentimientos, entonces dice Jesús, preséntale también la otra, dando a entender, no te pelees con él, no te pongas a devolverle insulto por insulto. Es lo que está queriendo decir, ¿verdad? Porque en la cultura de ellos es esa acción de golpear con la mano así, no así, ¿verdad? Sino así. Te daban en la mejilla derecha porque venía al revés la mano. Y eso era un insulto. Era una provocación. Entonces, no, dice Jesús, tranquilo, no caigas en esa provocación. Tú mantente tranquilo, no te alteres. Eso quiere decir. Porque las cosas no van a terminar bien. O él te mata o tú lo matas. Va a terminar esto en una tragedia. Entonces Jesús dice, respeta. Tú tienes que tener la cabeza fría, tener dominio propio. Tienes que ser una persona que si tú pierdes el control, vas a terminar tal vez matando a esa persona o ella te va a terminar matándote a ti. Va a crear una enemistad entre las familias, va a crear un problema grande, mucho mayor. Entonces, mejor que la cosa se relaje y que no pase de ahí. Jesús dando consejos acerca de cómo dominar el carácter. ¿Ves? Cómo dominar el carácter. Yo no sé a ustedes si les cuesta dominar su carácter. Todo nos cuesta, ¿verdad? A todos nos cuesta controlarnos. Y a veces, aunque no nos digan nada, solamente con que, mira cómo me vio aquel, decimos, ¿verdad? Mira cómo me vio. Aunque no te dijo nada, pero con la mirada ya, tú ya se te enciende el furor, ¿verdad?
Y así, ¿verdad? Y a veces una palabra. A ver, no necesitamos que nos den una cachetada. Una palabra ya nos lastimó, ya nos sentimos ofendidos. Y esto no se va a quedar así, ¿verdad? Así decimos. Entonces Jesús está hablando del control de nuestro temperamento. Es control de nuestras ganas de pelear. Luego dice el versículo 40. Si alguien te pone a pleito para quitarte la capa, o sea, el abrigo, lo que se usaba para cuidarse del frío, ¿verdad? La capa. Para quitarte. Dice, si alguien te la quiere quitar, dice, deja que se lleve hasta la camisa, dice Jesús. Es personas que son así de mal proceder, ¿verdad? Personas que no respetan al prójimo, personas que son de mala sangre, como decimos, ¿verdad? Dice Jesús, no vale la pena que por una camisa o por una prenda de la ropa, dice, lleguen a un pleito, lleguen a un problema mayor. Entonces dice Jesús, tienes que aprender a controlarte tú. Tú tienes que ser la luz. Tú tienes que ser la luz, el ejemplo. Sí, a veces hay personas que se quieren cobrar de cierta manera, ¿verdad? Y se cree que cuando una persona no podía pagar algo, se atrasaba por cualquier razón, ¿verdad? Pues la gente a veces que llegaba y se quería llevar algo de ti, como diciendo, hasta que no me pagues, no te devuelvo tu capa, por decirle algo, ¿eh? Y dice Jesús, ok, deja que se lleve la capa. Ahí cuando tengas dinero vas y la pagas y te la devuelve. O sea, no hagas un problema de algo, ¿verdad? De algo que se puede solucionar pacíficamente. Y es lo que está hablando Jesús, de saber tomar decisiones sabias en cuanto al trato con las demás personas. Número 41. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, generalmente en la época de Jesús, los soldados romanos, como tenían las armas y a veces estaban haciendo caminos, tenían que acarrear materiales, ¿verdad? Y a veces agarraban a la gente del pueblo que estaba pasando por allá y los obligaban a cargar piedras o maderas o no sé qué, materiales que estaban así construyendo los caminos. Los romanos, los soldados los ponían a hacer caminos también. Por eso dice Jesús, si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, dice, y ves que, y más que todo lo hacían los soldados, y rebelarse contra el ejército romano, pues no ibas a terminar bien, porque eran gente que traía la espada, traía el látigo, venían armados. Y si tú te pones al tú por tú con alguien que está armado, ¿quién va a salir ganando? No vas a salir ganando tú, dice. Mejor haz las cosas de la mejor manera, dice Jesús. No te pongas a pelear ni a insultar a los soldados porque vas a terminar perdiendo. Tu vida vale más que eso. Entonces, por eso dice, si alguien te obliga a llevar la carga 1 kilómetro, llévasela 2, dice. Como diciendo, coopera, toma una buena actitud. Eso quiere decir Jesús. No te pongas de rebelde contra el gobierno porque vas a salir perdiendo. Ellos están armados, tú estás desarmado. Entonces, es mejor tomar una actitud positiva. Mejor hazte amigo de ellos. Hazte amigo de ellos para que no te violenten. O sea, hay que ser listo, ¿verdad? Y Jesús está diciendo eso. No sea rencoroso. Ellos están en el poder. Ok. Vamos a llevar la fiesta en paz. Coopera.
dices. Total, no te vas a morir por hacer algo que te obligan a hacer, ¿verdad? Y eso es lo que Jesús está tratando de mostrarle a la gente, ¿verdad? Y luego dice el verso 42, al que te pida, dale. O sea que coopera, no que le des un golpe, no, coopera, ¿verdad? Dale. Si alguien te pide un favor, si alguien te pide prestada tu herramienta, si alguien te pide prestado tu burro, porque a veces la gente necesitaba mover a una carga, oh, préstame tu burro. Estoy hablando de la época de Jesús, ¿verdad? Ahora no usamos burros, ahora usamos camionetas, ¿verdad? Usamos trocas. No, dice, préstame tu troca para... No, pues, si tú nunca me das ningún favor, ¿cómo te la voy a prestar? El otro día hablaste mal de mí, ¿cómo te la voy a prestar? Y empieza ahí el problema, ¿verdad? Dice Jesús, si alguien te pide un favor, mejor hazlo. Jesús está enseñando a cómo tener mejores relaciones con las personas. Ah, el otro día yo te pedí un favor y no me lo hiciste. Así que ahora me toca a mí. No, esa es una mala actitud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto va a crear más enemistad, va a crear más fricción. Entonces Jesús dice, al que te pida, si tu vecino te pide una ayuda, ok, préstasele, ayúdalo, coopera. Algún día tú le vas a pedir y ya te lo ganaste, ya tienes un buen vecino. Y luego dice, y al que te quiera tomar de ti prestado, no le devuelvas la espalda, ¿verdad? Y a veces la gente pues no quiere, hay personas que no quieren prestar sus cosas, ¿verdad? Porque pues a veces la herramienta de trabajo o no sé, vehículo, lo que uno a veces usa, ¿verdad? Y a veces no lo quiere prestar porque se lo pueden descomponer, se lo pueden echar a perder. Pero más que todo lo que Jesús está diciendo, hay que tener una buena actitud. Hay que tener una buena actitud con el prójimo, ¿verdad? Ese es lo que está queriendo decir Jesús. No seas rencoroso, no seas vengativo, no seas de mal carácter, sino que muestra una buena actitud con el prójimo. Muéstrales que tú eres una persona de buena actitud, ¿verdad? Es lo que está queriendo decir Jesús. Y eso ayuda mucho a que podamos llevarnos bien con la gente, ¿verdad? Y luego vamos a pasar al versículo 43. Y esta es una de las más importantes. Versículo 43 dice, el amor a los enemigos. A veces, hermanos, es difícil compartir las cosas con los vecinos, con los amigos, con los parientes, ahora con los enemigos, imagínense. Usted va a decir, no, pero ¿cómo, verdad? Y esto es lo que Jesús vino a enseñar. Vino a enseñar cómo nosotros podemos, en el reino de Dios, ser luz, ser sal, ¿verdad? O sea que hacer la diferencia. La sal hace diferencia. El sabor. Sin sal, la comida sabe de una manera y con sal sabe de otra manera. Hace diferencia la sal. La luz hace diferencia. Una calle que está en total oscuridad, pues uno se puede tropezar, se cae, se golpea. Lo pueden asaltar, lo pueden matar y ni se va a dar cuenta quién fue. Pero la luz hace mucha diferencia porque todo se ve con claridad. Y es lo que está queriendo decir Jesús, que vimos que él empieza diciendo de que la sal y la luz es bien importante porque en el reino de los cielos, en el reino de Dios, él nos está llamando a ser sal y a ser luz. Y cuando llega esta parte dice, ustedes han oído que se dijo,
ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. En el Antiguo Testamento, Dios dio estos mandamientos. Pero estos mandamientos nada más eran como una preparación, ¿verdad? Para cuando llegara ya la enseñanza más elevada de moral de Jesús, ¿verdad? Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. El pueblo de Israel iba a tener muchos enemigos, tuvo muchos enemigos, y hasta el día de hoy tiene muchos enemigos. Sus vecinos nunca les ha caído bien a sus vecinos. Entonces, ellos tenían que ser de esa manera para defenderse de que no los destruyan. ¿Por qué? Porque el enemigo no está capacitado para amar, ¿verdad? Pero llega Jesús y establece algo superior, ¿verdad? Jesús dice lo que se dijo en la ley de Moisés, de que debes amar a tu prójimo, o sea, a los que están cercanos a ti, a los que son amigos, y odiar a tu enemigo. Pero yo les digo, dice Jesús, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Jesús está hablando de una moral mucho más elevada, ¿verdad? Mucho más elevada. Alguien puede preguntar, ¿y por qué Dios pide que amemos a nuestros enemigos? Porque precisamente Dios amó a sus enemigos. Es el carácter de Dios. Si te quieres parecer a Dios, quieres tener el carácter de Cristo, vas a tener que ser como Cristo. Jesús nunca odió a nadie. Entonces, al contrario, él procuró el bien de todos, aún de sus enemigos. Entonces dice, porque a veces puede surgir la pregunta, bueno, ¿y Dios ama a sus enemigos? Si usted lee el Nuevo Testamento, dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando amó Dios al mundo, el mundo no amaba a Dios. Colosenses, si usted lee el Evangelio en Colosenses 1:21, dice que antes éramos enemigos de Dios. Odiábamos a Dios, no queríamos saber nada de Dios. Sin embargo, Dios nos demostró su amor al mandar a su Hijo Jesucristo. Y no para morir por uno de sus amigos, a morir por sus enemigos, a morir por pecadores, a morir por lo peor que había en el mundo. Entonces vemos que Dios sí ama a sus enemigos, porque nos amó a nosotros. Nos amó a nosotros antes de que nosotros le amáramos. Así que Dios nos da el ejemplo, Jesús nos da el ejemplo. Jesús está hablando del carácter, ¿verdad? Del carácter cristiano. Dice, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. O sea que Jesús no solamente dice que deseemos su bien o que querramos su bien, sino que oremos por ellos. Ellos actúan de esa manera porque no conocen a Dios. La Biblia lo dice, ¿no? Que el que no ama, ¿por qué no ama? Porque no conoce a Dios. Así que para que conozcan a Dios necesitamos orar por ellos, para que Dios pueda transformar sus corazones. Una vez los dos discípulos, ¿verdad? Jacobo y Juan, Jesús los envió a Samaria y les dijo, vayan a Samaria y hagan preparativos porque yo voy a llegar a predicar a Samaria. Y los samaritanos no quisieron recibirlos, porque los samaritanos pues no se llevaban con los judíos. Así que llegaron Jacobo y Juan, le dijeron a Jesús, ¿sabes qué, Señor? Esos samaritanos no nos quieren abrir las puertas, no te quieren recibir. ¿Nos das permiso para que le pidamos a Dios que caiga fuego del cielo y los destruya? Fíjense lo que estaban pidiendo los apóstoles. Querían que cayera fuego del cielo para que destruyeran a los samaritanos.
Pues ellos pensaban que estaba bien lo que estaban pidiendo. Que Dios destruyera a los enemigos, a los que no lo querían. Y Jesús les dijo, yo no vine a destruir a las almas, yo vine a salvarlas. Dijo. Así que olvídense de esa idea, les dijo Jesús. Ustedes no saben lo que están diciendo. Jesús, hermanos, no vino a destruir a las personas, vino a salvarlas. Así que tenemos que tener eso en mente nosotros. ¿Por qué yo voy a amar a mi enemigo? Porque Cristo ya murió por él. Y murió para salvarlo. Ahora a él falta que lo sepa y lo acepte y lo reconozca. ¿Verdad? Entonces ese es el propósito, ¿verdad? Dice el verso 45, mire qué hermoso es esto. ¿Por qué vamos a orar por los enemigos? Verso 45. Para que sean hijos de su Padre. O sea, para que nosotros, los que vamos a orar por nuestros enemigos, seamos hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Dice. Para que nos parezcamos a Dios, eso quiere decir. Y luego dice, Él, o sea, Dios, ese Padre, hace que salga el sol sobre malos y buenos. Ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿El sol sale solo para los buenos, para los que aman a Dios? También los enemigos de Dios reciben el calorcito del sol, ¿verdad? Y luego dice, y que llueva, dice, sobre justos e injustos. Cuando Dios manda la lluvia, ¿solo la manda para los que lo aman? No. Parejo, ¿verdad? ¿Qué nos da a entender? ¿Qué nos da a entender eso? Que el amor de Dios es perfecto. Es perfecto. Que Él no odia a nadie. Que Él le muestra su compasión, su misericordia a todos. Nosotros necesitamos tener ese carácter, ¿verdad? Por eso dice, para que seamos como nuestro Padre. Y luego dice, verso 46, es lo que explica Jesús. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, a ustedes, ¿qué recompensa recibirán? Eso cualquiera lo hace. Si ustedes nada más aman a los que los tratan bien, pues no hay nada sobresaliente en ello. Dice. Luego dice, ¿acaso no hacen eso mismo los recaudadores de impuestos? ¿No hacen eso mismo los ladrones? ¿Se aman entre ellos? ¿Se ayudan entre ellos? ¿No hacen eso mismo los narcotraficantes? Entre ellos se cuidan, se protegen de los balazos. ¿Ah? Dice, pues si tú nada más vas a procurar y cuidar a los que son tuyos, dice, pues eso todos los hacen. ¿Ustedes creen que los narcos no aman a sus familiares? Sí, los aman. ¿Usted cree que los políticos que son ladrones, los pocos políticos que son ladrones, porque casi no hay, ¿verdad? Pues ustedes creen que no aman a sus familiares, sí los aman, con amor humano, ¿verdad? Pero los aman. Pero el amor de Dios es más grande, ¿verdad? Y es lo que Dios está, a través de Jesús enseñando, nos está desafiando, nos está apelando a que crezcamos en ese amor, ¿verdad? Porque el amor humano, con amor humano no podemos hacerlo. Tiene que ser el amor de Dios, el fruto del Espíritu. Por eso dice el 47, y se saludan a sus hermanos solamente. Dice, ¿acaso no hacen esto hasta los gentiles? O sea, hasta los que no conocen a Dios. Entre ellos se saludan, se abrazan, se besan, se invitan a comer entre ellos. Pues está claro. Dice, pues, si hasta ahí llega tu capacidad de amar, dice, estás igual que ellos. Luego dice el verso 48. Por tanto, sean perfectos. Cuando dice sean perfectos, está hablando que tengamos un amor perfecto, que no le falte nada. Está hablando del amor de Dios. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial
es perfecto. Está hablando del amor de Dios, que es perfecto. El amor de Dios es mucho más grande que el amor que humanamente nosotros podamos tener, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer ahí una pausa, porque necesito que ustedes comenten, que ustedes me digan qué es lo que ustedes creen que ya aprendieron o están aprendiendo, que han aprendido del homicidio, que han aprendido del adulterio, del divorcio, de jurar, del ojo por ojo, o sea, del controlar el carácter, el temperamento y tener una buena actitud con la gente tal vez un poco agresiva, ¿verdad? Y el amor a los enemigos. No sé qué es lo que ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? Me gustaría que comenten cuál de las cosas estas las ven más complicadas, más difíciles. A ver, quisiera escuchar sus ideas, sus comentarios. ¿Cómo ven la cosa? Yo quisiera mencionar sobre amar a nuestros enemigos. Ajá. Pienso que es muy difícil. No, no es difícil, es imposible. Sí, es imposible, pero si Dios dice que lo debemos de hacer, pues tenemos que poner todo de nuestra parte para lograrlo. Así es. Sí, entonces eso es, como tú dices, muy, bueno, dice imposible, pero, o sea, muy difícil. Humanamente hablando es imposible. Humanamente sí, pero si Dios dice que debemos de hacerlo, pues tenemos que poner todo de nuestra parte para hacerlo, para lograrlo. Sí. Sí, sí. El asunto Una es vez, que, pero el asunto que es bueno aclarar aquí es que no es con tu esfuerzo, es con el poder de Dios, que es muy diferente. Porque uno puede decir, es que no, yo he tratado, pero no puedo. Ok, lo vas a poder cuando el Espíritu de Dios te dé ese fruto. El fruto del Espíritu es amor, pero no es el amor humano, es el amor del Espíritu Santo, el amor de Dios. Es cuando ya el Espíritu Santo empieza a transformar nuestro corazón, que nosotros vamos experimentando que ya no, primeramente dejamos de odiar a la persona. Lo dejamos de odiar. Ya no sentimos algo malo por ella. No deseamos su mal, sino lo empezamos a ver con compasión. Lo empezamos a ver como diciendo, pobre, él es así porque no conoce a Dios. Entonces yo voy a orar por él para que Dios lo transforme. Entonces, ¿y cuántas personas no han sido transformadas por Dios? Hay muchos que han dado su testimonio, que han sido criminales, que han matado gente, ¿verdad? Que han estado en la prisión. Y Dios los rescata, Dios transforma su corazón. Y se vuelven buenas personas. Se vuelven personas totalmente transformadas, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que Dios quiere que veamos, ¿verdad? De que con el poder de Dios, los enemigos pueden ser cambiados, ¿verdad? Eso es el asunto, ¿verdad? Porque generalmente en las iglesias nos dicen, tú ámalo, pero no te dicen cómo, ¿verdad? ¿Cómo se va a lograr eso? Y ya cuando nosotros vemos las epístolas, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿no odiaba a Jesús? ¿No odiaba a los cristianos? ¿Y quién lo cambió? ¿Quién es el único que lo pudo cambiar? Jesús. Dice que él respiraba amenaza, dice, odiaba a los cristianos. Los quería agarrar y matarlos, llevarlos a la cárcel, golpearlos. A Esteban no lo apedrearon y Pablo lo estaba viendo ahí, dio su autorización. Pablo, él era uno de los jefes de los fariseos, imagínense. Y estaba yendo a buscar más cristianos cuando dice que se le apareció Jesús en el camino.
Y ahí pues cambió su vida. Porque se dio cuenta de que Jesús era real. Y luego él mismo dice que la gente dice, bueno, la gente no se quería ni acercar a él porque decía, aquel que antes nos perseguía y nos mandaba matar a la cárcel y todo eso, ahora está predicando de Jesús. Decía. O sea que vemos que el poder transformador del Espíritu de Dios. Entonces, el asunto es este, ¿verdad? Que en la época de Moisés, el Espíritu Santo no había hecho su aparición de una manera plena. Tenían el conocimiento bíblico, tenían la palabra escrita, pero la transformación no había llegado a sus corazones. Algunos cuantos, ¿verdad? Sí eran personas que sí se esforzaban por servir a Dios, pero la gran mayoría no. Lo que Jesús está diciendo es que esta nueva ley que Él nos está dando es una ley superior. Pero la capacidad que Él nos va a dar a través del Espíritu Santo también es superior. Porque el amor natural con el que nacemos no alcanza para mucho. Si usted lee Gálatas capítulo 5, porque el otro día estaba predicando, ¿verdad? Acerca del amor. De que el amor es un fruto, el amor de Dios, el amor que nos da el Espíritu Santo, ese fruto no es fruto de nosotros, es fruto de Dios. Y cuando Dios dice, aquí cuando Jesús dice, ama a tu enemigo, Él está usando una palabra para amor que no es la que nosotros usamos, ¿verdad? Esa palabra que Él usa es ágape. Y el ágape era un amor superior, ¿verdad? Entonces, humanamente no alcanza. Es el punto, ¿verdad? Yo les hablaba de Judas, les hablaba de Pedro. Cuando Pedro negó a Jesús, Pedro tenía las mejores intenciones de no negar a Jesús. ¿Pero por qué no pudo? Porque su amor humano tenía su límite. Así es el amor humano nuestro. Hasta que llega el Espíritu Santo y desarrolla ese nuevo amor, es cuando tú puedes perdonar, cuando tú puedes hacer el bien. Entonces, es bien importante eso, ¿verdad? Porque en el reino de Cristo, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, los mandamientos que da Cristo son respaldados porque Él nos dice que nos va a dar su Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, si ustedes me aman, dice Jesús en Juan, ¿verdad? Si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Pero yo voy a rogar al Padre para que les dé el Espíritu Santo. O sea que con la guarda de los mandamientos de Jesús viene también el Espíritu Santo para que los podamos guardar. Si no, no se puede. Así de simple. Por eso hay muchos hermanos que van a la iglesia y dicen, yo estoy tratando, hermano, estoy tratando. Así nunca, es que por más que trate, no va a poder. Porque está fuera de su capacidad. O sea que no es el esfuerzo humano. Es el poder de Dios, ¿verdad? Que la presencia del Espíritu que produce eso. Porque a veces hay personas que dicen, oye, y tú vas a perdonar a aquella persona que te hizo tanto daño. Dice, pues que lo perdone Dios porque yo no puedo. Así dicen muchos. No puede, pero si tuviera el Espíritu Santo, sí lo puede perdonar. ¿Verdad? Sí se puede, porque si no, Jesús no nos hubiese dicho que perdonemos. ¿Verdad? Jesús nos dice que perdonemos. Y en el Evangelio de Mateo va a llegar cuando llega al capítulo 18, es cuando Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? Aquí en el capítulo 6 sigue, ¿verdad? ¿Cuántas veces voy a perdonar a mis hermanos? Hasta 7, dice. Que eran muchas, ¿verdad? Según Pedro dice, 7 son muchas. ¿Y qué le dijo Jesús? 8, le dijo. 8. 9. ¿Qué le dijo Jesús? 70 veces 7. 70 veces 7. ¿Y qué quiere decir eso? Infinito. Siempre. El 7 es perfección.
10 veces, 70 son 10 veces. 10 veces lo que tú piensas. Si tú piensas que 7 son muchas, yo te digo 70, 10 veces más. Pero yo, ¿cómo voy a producir 70 veces? O sea, Jesús está usando números para dar a entender que es una capacidad que no está fuera de tus límites. Nada más con la presencia de Dios y con la obra de Dios se puede lograr. Mientras tanto, no se puede. Así de simple. Y eso es lo que a veces no nos explican en las iglesias, ¿no? Sobre todo hay iglesias donde te dicen, tú haces esto y haz lo otro. Y la gente está tratando, ¿no? Y no puede. No puede porque no le han dicho que necesita el Espíritu Santo, ¿no? O que necesita darse cuenta que necesita pedirle ayuda a Dios para que Dios. Allá en Lucas, Jesús dice, si ustedes son malos, Lucas creo que es 7. Si ustedes son malos, dice, y si sus hijos le piden un pan, no le van a dar una piedra. Dice. Si sus hijos le piden un pescado, no le van a dar una serpiente. Si ustedes que son así malos, dice, o sea que todavía no tienen una mente perfecta, dice, le saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre les va a dar el Espíritu Santo? Dice. Porque Él sabe que lo necesitan. Es nada más que tú te des cuenta que lo necesitas y se lo pides al Señor. Aunque no es necesario tampoco pedírselo, porque la Biblia dice que cuando creemos, Él nos sella con el Espíritu Santo. Necesitamos descubrir que nos lo ha dado y que dejar que Él transforme nuestro carácter, nuestra forma, ¿verdad? Entonces estamos viendo eso, ¿verdad? Porque la persona no va a dejar de odiar y matar. Ya vimos el homicidio, ¿verdad? Hasta que tenga el Espíritu Santo. ¿No? Hasta que Él transforme, le quite ese odio. Si usted lee Gálatas 5, ahí da los frutos del Espíritu. Pero antes de leer Gálatas 5:22, que está la lista del fruto del Espíritu, está el fruto de la carne o las obras de la carne. Y ahí dice que la obra de la carne es odio, es envidia, es todo. Empieza una lista grande. Inmoralidad sexual, donde entra el adulterio, entra un montón de cosas. O sea que eso es lo que produce nuestra carne, lo que produce nuestro ser. Físicamente hablando, humanamente hablando. Y si usted se da cuenta, en esa lista no hay amor, no hay paciencia, no hay fidelidad, no hay nada de eso. Todo lo opuesto. Pues por eso necesitamos el Espíritu Santo. Entonces, es bien importante, ¿verdad? Que lo entendamos, ¿verdad? Porque nosotros ya estamos en el reino de los cielos y el Espíritu Santo está disponible para nosotros, para que podamos cumplir con una moral y vivir con una moral más elevada que la que vive el mundo, ¿verdad? Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Algún comentario? Hermano, solamente a mí me llamó mucho la atención lo de las emociones, ¿no? ¿Cómo habló usted de que sí se puede controlar el carácter, se puede controlar las emociones? Y en la mañana yo comentaba con unas hermanas sobre cómo uno a veces se enoja, ¿no? En la casa, con los hijos, con el esposo. Y nos hablaba una hermana, nos ponía el ejemplo de que dice, yo leía en un libro, ¿no? Que decía que sí se puede. Dice, hagan de cuenta que estamos muy enojadas, ¿no? En la casa por cualquier cosa y alguien llega a la puerta y toca. Usted abre y le da su mejor cara. O sea, en un momento cambiamos. Y yo me acuerdo de una llamada por teléfono, ¿no? Yo puedo estar así bien enojada con los chiquillos y de repente me habla una hermana de la iglesia. Pues yo le voy a contestar de buena manera. Hola, hermana, ¿cómo está? Aunque por acá pues esté bien enojada. Entonces sí se puede controlar el carácter, ¿verdad? Y me recuerda mucho este verso donde dice, porque usted hablaba mucho de que teníamos que ser sabios, ¿no? Sabios y
usar, ser más objetivos, ¿verdad? No tan emocionales. Las mujeres somos muy emocionales, nos dejamos llevar por las emociones, los sentimientos, tenemos que ser más objetivas. Y me recuerdo este verso que dice que seamos suaves como las palomas, pero listas o listos como las serpientes. Entonces ahí el Señor pues nos da varias recomendaciones, ¿no? De que Sí, sí se puede. Y obviamente con el poder del Espíritu Santo, porque nuestras propias fuerzas, pues es imposible. sí, ese es el propósito del Sermón del Monte, ¿verdad? De que Jesús va a mostrar, va a magnificar la ley, la va a elevar, pero también nos va a dar la herramienta para poder hacerlo. O sea que no nos va a decir, ok, Jesús le dijo a los judíos, ustedes ninguno cumple la ley. Así le dijo a los fariseos, que eran los más religiosos. Ninguno de ustedes cumple la ley. Así claro se los dijo. Y a ellos no les gustó, porque según ellos sí pensaban que la cumplían. Pero Jesús tenía razón. Ahora, si ellos no la podían cumplir, ¿por qué no la podían cumplir? Porque no tenían el Espíritu Santo. Tenían el conocimiento aquí, pero no tenían la capacidad de obedecer, de hacerlo. Y a veces nosotros pensamos que, porque Jesús lo dijo, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. No se trata de eso. Se trata de que Él nos va a dar el Espíritu Santo y que veamos que tenemos el Espíritu Santo y que dejemos que Él transforme nuestro carácter. O sea que Jesús no nos va a pedir que hagamos algo que no podemos hacer. Desde luego que no lo vamos a poder hacer a la perfección. No lo vamos a poder hacer a la perfección. Pero tenemos la herramienta para que vayamos creciendo. Por ejemplo, si un día no pudimos cumplir con algo, de ahí vamos a aprender una lección para que ya no nos vuelva a pasar. Podamos superarnos. Para que un día usted pueda decir, bueno, antes yo no podía hacer esto, pero gracias a Dios ahora sí puedo. Yo antes no podía orar por tal persona porque me caía re mal. Me hizo tanto daño que yo no podía orar por ella. Pero va a llegar el día en que usted va a orar por esa persona. Usted le dice a Dios, Señor, tú dices que ore por mis enemigos, ayúdame. Pida la ayuda a Dios. Usted va a ver que Dios va cambiando su corazón. ¿Por qué esa persona me hizo tanto daño? Porque no conocía a Dios. Por eso hizo tanto daño. Porque no era una persona transformada. Pero gracias a Dios nosotros estamos en ese proceso. Estamos siendo transformados. Y dice Pablo que somos transformados de gloria en gloria. O sea que un poco ahora, el próximo año otro poquito, y así vamos para arriba. Cuando te des cuenta ya puedes, ¿verdad? Ya puedes. Entonces es un aprendizaje. Nosotros estamos en un aprendizaje. Pero el estándar que Dios ha puesto para que crezcamos es alto. Para que nosotros veamos que nos falta crecer, y seguir adelante. Así decía Pablo, no es que yo lo haya alcanzado todo, dice, pero prosigo al blanco, dice, o sea, a la meta. Y entonces uno está en un proceso de crecimiento espiritual. Bueno, mis queridos hermanos, la próxima semana vamos a entrar al capítulo 6. Llevamos 1 hora de nuestro estudio y no sé si ustedes quieren comentar más sobre esto, si han entendido esto. Si lo han entendido, pues seguimos adelante. Por el capítulo 6 habla de las obras de justicia. De las obras de justicia. Las obras de justicia son las cosas buenas que nosotros podemos hacer para mostrar que somos hijos de Dios. O sea que no es para mostrar, en el sentido de que para que la gente vea
para que intencionalmente lo vean. No, son acciones que naturalmente van surgiendo en nosotros y la gente se va a dar cuenta. Pero no es que las hagamos a propósito para que la gente las vea, sino que la gente se va a dar cuenta porque es algo que nace en nuestro corazón hacer. Capítulo 6. Bueno, vamos a avanzar un ratito más. Capítulo 6 de Mateo, versículo 1. Ya vimos que Jesús termina diciendo que hay que ser como el Padre. Como el Padre. El carácter del Padre. Carácter del Padre, el carácter del Hijo. Es el mismo carácter. Jesús viene representando al Padre. O sea que la meta es llegar a tener el carácter de Cristo. Acuérdense que el carácter de Cristo es perfecto, ¿verdad? Y nosotros estamos en ese proceso. Pero Jesús ahora va a dar instrucciones acerca de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, ¿verdad? En otra área. Cuando el capítulo 6 habla cuando hay que hacer nuestras obras de justicia o actos justos, actos de una persona justa. Eso quiere decir una persona que actúa justamente como Dios quiere. Y luego dice el capítulo 6, verso 1, cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente con el propósito de llamar la atención de ellos. O sea que nuestras actitudes, las cosas que hagamos, no son hechas a propósito para que la gente nos vea. Si alguien nos vio, pues no es problema, pero no se hizo con esa intención. Dice, si actúan así, haciéndolo a propósito para que la gente te vea, su Padre, o sea, el Padre nuestro, que está en el cielo, no les dará ninguna recompensa. Porque ustedes están buscando la gloria para ustedes, dice Jesús, no para Dios. Por eso, dice, cuando está hablando de una ayuda, a veces puede ser económica o puede ser de otra manera material o no sé, dice, o una ayuda espiritual, una ayuda emocional. Por eso cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompetas. O sea, que no hagas que a propósito la gente se dé cuenta. Como lo hacen los hipócritas, dice acá, ¿verdad? En las sinagogas. Jesús se está refiriendo a algo que él ya había visto en las sinagogas. Las sinagogas eran los lugares donde se reunían los judíos a leer el Antiguo Testamento y a estudiar el Antiguo Testamento, a estudiar la ley y los profetas. Y dice que así lo hacían los hipócritas. La palabra hipócrita viene de una palabra griega que es hipócrito, que quiere decir actor de teatro. Y los actores de teatro primero salían con una máscara y luego querían personificar a otro personaje, se ponían otra máscara, pero era la misma persona, nada más que cambiaba de máscara, cambiaba de representar a alguien. Entonces, aquí lo que Jesús está diciendo que estas personas eran actores en las sinagogas. O sea que los estaban como en un teatro, ¿verdad? Actuando nada más. No era de corazón lo que hacían. Simplemente lo hacían para que la gente los viera. Y en las calles para que la gente les rinda homenajes. Para que la gente diga, oh, mira qué bueno es el hermano, qué bueno es fulano, ¿verdad? Ay, qué buen corazón tiene, ¿verdad? Y Jesús dice, les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. O sea, el halago de la gente. Eso es todo lo que van a recibir. De Dios no van a recibir nada. Luego dice, más bien, dice el verso 3, cuando des a los necesitados,
Aquí explica a Jesús a quién, a los necesitados. Es claro que los ricos no necesitan, ¿verdad? Pero dice, cuando le des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace tu derecha. Dando a entender, sé discreto. Sé discreto. No necesitas que la gente se dé cuenta. Luego dice el verso 4, para que tu limosna sea en secreto. Así tu padre que lo ve, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. O sea, hazlo para agradar a Dios, no para que te vea la gente, hazlo para agradar a Dios, porque Dios, el asunto es este, cuando tú le das a alguien, esa persona que le estás ayudando, es creado a la imagen y semejanza de Dios, tiene una dignidad como ser humano. Y en vez que vaya a hacer algo malo para ganarse unos centavos o tener un poco de mejor ayúdalo tú, dice. Y si tú lo ayudas, Dios te va a recompensar. Porque estás viendo que es una persona que tiene dignidad, que necesita, ¿verdad? Entonces, Dios valora mucho eso, ¿verdad? Por eso está diciendo. Y luego dice la oración. Vamos a avanzar un poquito. Versículo 5. Esta es otra obra de justicia. O otro acto justo, eso quiere decir. Cuando dice de justicia es algo que Dios nos pide que hagamos. Es justo porque Dios nos enseña qué es lo que Él quiere que hagamos. Ayudar a los necesitados es uno. Número 2, oren. Dice, cuando oren no sean como los hipócritas, vuelve a decir, refiriéndose a los religiosos de su tiempo. Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Ellos no están interesados en orar por otras personas. Ellos están interesados que la gente los vea, dice. Sea para que la gente los tenga en buen concepto a ellos. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. O sea, la admiración de la gente que no conoce sus corazones, dice luego. Y luego dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta. Si hay más gente en la casa, ¿verdad? Pues cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto o discretamente, te recompensará. Luego dice, 7. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles. Aquí se refiere a los gentiles que oraban a sus dioses. Los paganos que no conocían a Dios. Le oraban a las estatuas. Pues una estatua, ¿cuándo le iba a oír, verdad? Pero según ellos le estaban orando, le estaban rezando, no sé. Y estaban ahí hasta 1 hora y 2 horas ahí, hablando y hablando. Y dice, no sean como ellos. Dice, y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. O sea que piensan de que si le dan un discurso a Dios, pues, o le hablan 1 hora, pues, 2 horas, no sé. Tal vez piensan de que Dios es igual que un Dios pagano. Dice. Dios no es como un Dios pagano. Dice Jesús, ¿verdad? Dice verso 8. Ahorita vamos a ver que Dios no es como esos dioses paganos de los gentiles. No sean como ellos, porque su Padre, o sea, Dios Padre,
sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Bueno, esto es bien interesante. ¿Sabrá Dios lo que necesitamos? ¿Qué piensan ustedes? Sí. ¿Ah? Sí. Ay, ay, ay. Esto está interesante. Eso está interesante, hermanos. Dios sabe lo que necesitamos. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted sabe lo que necesitan sus niños? ¿O tiene el niño que decir, oye, papá, ya necesito zapatos? ¿El niño sabrá que necesita zapatos? O mamá, necesito, no sé, ¿verdad? Necesito una camisa porque ya no tengo. Un pantalón. Bueno, sí hay niños que, algunos lugares hay niños que no tienen porque sus papás no tienen. Están muy pobres. Pero donde hay posibilidades, pues los papás siempre están al pendiente de lo que le falta a sus hijos. La comida, las cosas necesarias, básicas, ¿verdad? ¿Será Dios mejor padre que un padre humano? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será Dios mejor? ¿Sabrá Dios lo que necesitamos? Sí. Hermanos, si Jesús lo dice, yo lo creo. Si Jesús dice que Dios sabe lo que necesitamos, yo lo creo. Claro que no está de más decirle, Señor, yo necesito tal cosa, ¿verdad? Pero Él ya lo sabe. O sea, si Él ya lo sabe, si nosotros se lo pedimos, yo puedo decir de que tengamos la seguridad de que Él no nos va a dar lo que necesitamos, ¿verdad? Lo que necesitamos. Pero si estamos pidiendo otras cosas que no necesitamos, pues tal vez no la dé, tal vez no, ¿verdad? Porque no la necesitamos. Entonces es bien importante que tengamos una buena conciencia, ¿verdad? Que Dios sabe lo que necesitamos. Y si Él sabe que lo que necesitamos, Él nos lo va a dar, ¿verdad? Pero quisiera mencionarles algo que últimamente ha surgido, ¿verdad? Nuestro Padre sabe que tenemos necesidad antes de que ustedes se lo pidan. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? Que últimamente en algunos lugares, cuando se ora, a veces se dice que tienes que decírselo a Dios. Tienes que expresarlo, porque si no lo expresas, Dios no te va a contestar. Entonces, hay lugares donde se practica este tipo de oración, ¿verdad? Y yo no la veo muy bíblica, porque aquí Jesús dice, ¿verdad? Que Dios ya sabe lo que necesitamos. A veces hay lugares donde se enseña de que si no lo dices, que si no lo declaras, pues que no lo vas a recibir. Entonces, como que no va muy de acuerdo con lo que Jesús está enseñando. Yo creo que cuando estudiemos el Padre Nuestro, vamos a ver de que la oración del Padre Nuestro, que no nos va a alcanzar a estudiarla hoy, pero la próxima semana la podemos estudiar a fondo, porque es una oración bastante hermosa y es una oración donde tenemos que entender que tenemos un Padre que nos ama y que nos va a dar lo que Él sabe que necesitamos, que Él nos va a dar lo que no nos va a hacer daño, que Él nos va a dar las cosas a su tiempo, que Él nos va a dar las cosas de acuerdo a su sabiduría y no a la nuestra, porque a veces nosotros pensamos que somos sabios, ¿verdad? Y pedimos cosas. Entonces, esta oración de Jesús nos va a ayudar a ver que debemos tener confianza en nuestro Padre, que eso es lo más importante, que le tengamos confianza, que Él ya sabe lo que necesitamos, y luego va a poner varios ejemplos, ¿verdad? Más adelante va a poner que así como las aves no se preocupan tanto, ¿verdad? Y Dios les provee, que tengamos esa confianza.
Es lo que está ilustrando, ¿verdad? Lo ilustra de varias maneras. Bien importante que el cristiano le tenga confianza a Dios como Padre y que Él va a proveer, que Él no nos va a desamparar. En sus promesas Él nos ha dicho que no te dejaré ni te desampararé. Entonces, el amor de Él es perfecto. Él sabe lo que necesitamos, sabe lo que no necesitamos, sabe lo que nos va a hacer daño, sabe lo que es más, nos conoce más que a nosotros mismos, porque Él nos creó, ¿verdad? Entonces, es entender lo que Jesús le va a querer enseñar en lo de la oración, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dejar hasta ahí porque el tiempo ya avanzó, porque si empezamos a estudiar el Padre Nuestro, no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, mejor la próxima semana lo estudiamos con calma y vamos a ver todas estas cositas que son importantes, ¿verdad? Así que debemos de tener una teología balanceada, en el sentido de que Jesús dice que el Padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Entonces, eso debe ser una base teológica fuerte, de confiable, de que estamos en buenas manos, de que estamos. Yo quiero terminar haciéndole una pregunta. ¿Confía usted en su Padre Celestial? ¿Sí confía en su Padre Amén. Celestial? Sí. Sí. Sí, amén. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto confía? Ah, ¿Cuánto confía? Ahí está el asunto, ¿verdad? Porque a veces nos gana la desesperación, nos gana la ansiedad. Entonces, eso es bien importante, bien importante. Y en el sermón del monte, todo lo que es el capítulo 6, empieza a hablar y va a entrar ese tema de la confianza en el Padre. Porque ahí se va a intercalar el dinerito, ¿verdad? El dinerito en este capítulo, de que a veces el dinero se convierte en un ídolo, en una competencia con Dios. O dependo de Dios o dependo de mi dinerito, ¿verdad? Entonces ahí empieza una lucha, ¿verdad? Nuestra humanidad con nuestra espiritualidad empieza a tener una competencia. Y Dios dice, yo no necesito que el dinero compita conmigo, dice. Porque me tienen a mí, dice el Señor. Y si ustedes van a confiar en su dinero, pues, ¿para qué me quieren? ¿Sí me entiende? El concepto que Jesús quiere presentar. Y eso es lo hermoso de la fe, ¿verdad? Tenerle fe a Dios, confianza. Y Él es nuestro Padre. El Padre, la próxima semana vamos a ver cómo esta oración la vamos a ver de una manera más amplia y nos va a ayudar a entender muchas cosas. ¿Alguien quiere comentar algo para despedir la transmisión de hoy? Ya avanzó el tiempo. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Qué les llamó más la atención de la clase de hoy? ¿Nadie? ¿O les pregunto personalmente? Creo que Gil quiere hablar. A ver, Gil. ya lo comprometieron. Ya lo comprometí. Que hable, Sí, que hable. bueno, me llamó bastante la atención lo que dijo Jesús acerca de los juramentos, Ajá. porque hoy en la práctica de nosotros, pues ya hay poca gente Palabra. que tiene palabra, que dice sí, pero es no, y que dice no, pero a veces sí. Bueno, y lo que veo yo aquí, lo que nos está diciendo Jesús, mira, ya no mientas. Mm, Si es sí, que sea así, ¿verdad? Di sí, no puedo, pero sostente. Eso es lo más honrado delante de Jesús. Así de que si no podemos, y realmente a veces no podemos decir no, porque entran las emociones. Pero la verdad es de que Cristo nos está diciendo, ya no juegues más con tu carácter. Confía en mí y yo te voy a dar el poder para decir sí. No, hermano, no puedo. Porque a veces no
no dejamos pues que nuestra palabra se haga realidad. Así es. Y hoy en este tiempo, pues como dije, necesitamos gente y mujeres de palabra, sí o no. Sí, a veces nosotros decimos sí y luego quedamos mal Ujú. porque nos apresuramos o porque, no sé, ¿verdad? Ujú. Y a veces decimos que sí, no pudimos cumplir. Entonces, forzamos la cosa. Se Ujú. forza mucho la situación porque dice, pues ya dije que sí, ahora tengo que hacerlo y a ver cómo le hago y empezamos a meternos en problemas. Ujú. Entonces, no hay necesidad. No hay necesidad. Sí, eso sí. Y a veces, pues, y a veces estamos diciendo sí, y realmente tú sabes, yo sé ¿Qué no que queremos? no. Sí. ¿Por qué no poder decir no o sí, pues? Y realmente porque cuando se hace sinceramente, bueno, sí, y vienen cosas, circunstancias de la vida en que uno quería y lo iba a hacer, pero ya en la realidad a veces cambian los planes y también, bueno, allí Dios ve y uno puede decir, hermano, no puedo, ¿qué le parece tal día? O X cosa. Ujú. Pero me llamó la atención de los juramentos, porque aquello los judíos lo agarraban como chanza todo, sabiendo de que estaban diciendo no cuando era sí. Ujú. Sí, faltaba. Es que todo tiene que ver con la dignidad. Fíjense, la dignidad. Usted es una persona digna y la otra persona la considera una persona digna, la vas a respetar. No le vas a decir, sabes, sí, pero a la hora, sabes, siempre no. O sí o no. Dices, tienes que ser una persona responsable de lo que dices, Amén. ¿verdad? Porque como cristianos, hermanos, como cristianos, si decimos sí en algunas cosas y quedamos mal, pues no quedamos bien, o sea, quedamos como que no somos personas de confianza, Ujú. Quedamos personas re dignas, mal. Mal. quedamos mal parados. Así es. Y luego nuestra reputación cristiana se ve muy afectada, muy afectada. Luego cuando le queramos hablar de las cosas de Dios, pues bueno, mira quién me viene a invitar a la iglesia, a ver. Mira quién me viene a invitar a la iglesia. No, dice, pues, para ser como tú, dice, no, mejor no. Y así, ¿verdad? Jesús está hablando todo esto afecta, ¿verdad? Por eso es una ley más elevada y Jesús nos enseña que debemos de buscar siempre la excelencia, ¿verdad? No es pecado decir no. No es pecado decir no. No puedo, discúlpame, pero no me comprometo a esto porque yo sé que te puedo quedar mal, ¿verdad? Mejor hablarte con la verdad, ser sincero. Bueno, pues alguien más sobre otro tema. Si no, aquí lo terminamos y nos vamos a descansar, ¿verdad? Sí, sí, hermano Luis, yo pienso que todas estas enseñanzas que Jesús nos está hablando aquí son para nuestro propio bien, para Así es. vivir mejor, ¿verdad? En nuestras mismas experiencias, esto nos ayuda a reflexionar si estamos en algo mal, pues cambiar la verdad y pedirle al Espíritu Santo que siga trabajando en nosotros. Así es, así es. Acordémonos que estamos, Dios dijo que el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar. Amén. Estamos en un proceso de crecimiento, en un proceso de desarrollo espiritual. Empezamos de cero y ahí vamos, ¿verdad? Creciendo en nuestro carácter, en nuestros sentimientos, en nuestro accionar, Amén. en nuestras cosas que hacemos.
A veces no las hacemos de corazón. A veces hay que aprender a hacerlas de corazón, guiadas por el Espíritu de Dios, para que realmente Dios reciba la honra, ¿verdad? Entonces, esa es la enseñanza, ¿verdad? La próxima semana vamos a entrar al capítulo, terminar el capítulo 6 con la ayuda de Dios. Y son unas enseñanzas muy bonitas, ¿verdad? Muy hermosas. De las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Entonces, si nadie quiere comentar, vamos a despedirnos con una oración. ¿Qué les parece? ¿Quién nos quiere despedir en oración? La hermana Clara nos despide con una oración, hermanita Clara. Amén. A ver, después de su oración nos despedimos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor misericordioso, amoroso Padre, te damos las gracias porque nos has despertado este día, Señor, y nos das la vida. En esta noche, Señor, hermanos y hermanas, estamos aprendiendo tu palabra, Señor, y nos vamos a despedir en tu presencia, Señor, y gracias por una bendición más que nos diste. Llévanos con bien, danos un buen descanso y alabado seas mi Señor Jesús. Gracias, Dios, te amamos. Como dice el hermano Gil, no nos despedimos de ti, sino nos despedimos unos a los otros. Y alabado seas, Señor, danos un buen descanso y alabado seas. Amén y amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanitos y hermanitas, que tengan una feliz noche. Si hay mosquitos ahí donde usted vive, pues póngase repelente. Amén, amén. Hermanita Galván, Dios me la bendiga. Muchas gracias. Bendiciones a todos. ¿Usted vive en la Ciudad de México, hermanita Galván? Sí, soy de acá de la iglesia de Nathan. El hermano Nata Yes. y Valerie. Y Valerie, exactamente. Valerie, pues ahí me lo saluda. Sí, ya les digo. Ándele, que pasen feliz Gracias. noche todos ustedes. Bye. Cualquier cosa, ya saben, pueden llamar por teléfono, pueden mandar un email, lo que gusten. Estamos a la orden siempre. Que Dios me los bendiga a todos. Bendiciones. Bendiciones. Sí.